Gloria a Dios. Muy bien, mientras las personas se van uniendo y se ponen y se conectan con nosotros, yo voy bajando esto y supongo que aquí ustedes ya están todos preparados con su Biblia, libreta, bolígrafo. Y saludamos ya a todos los que se están conectando también. Les mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y tenemos por delante una horita aproximadamente. Sean todos muy bienvenidos. Hoy retransmitimos solamente por Facebook, pero luego la enseñanza quedará también en el canal de YouTube. Así que ya saben, como siempre les decimos, si quieren, por favor, denle al botón de compartir para que otras personas puedan ser edificadas también con la enseñanza de hoy. Aquí estamos en una reunión presencial por fin, la primera del año, y damos gracias a Dios por el privilegio de poder vernos nuevamente y de poder estar juntos. Así que vamos a comenzar con la enseñanza de hoy y lo hacemos hablando acerca de las riquezas de su gracia y estamos como ya saben, en la semana, esta sería la semana número 8, las riquezas de su gracia. Hemos estado viendo diferentes cosas acerca de la gracia, ¿verdad? Bueno, voy a poner encendido esto, pero si no lo pongo en marcha. Ahora sí. Hemos estado viendo diferentes cosas acerca de la gracia, de la importancia de crecer en el conocimiento de la maravillosa gracia de nuestro buen papá. Y lo último que quería que viéramos hoy, antes de entrar de lleno, en Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Si usted quiere, abra su Biblia ya en Efesios porque hacia allí es hacia donde vamos y ahí nos vamos a quedar. No vamos a hacer un estudio profundo de Efesios, ni siquiera vamos a leer los demás capítulos de Efesios, sino que nos vamos a centrar en parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2 para ver cómo el propio apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña ¿de qué hablamos cuando hablamos de las riquezas de su gracia? Si usted recuerda, tenemos Efesios capítulo 1, verso 7, vamos a leerlo, y Efesios capítulo 2, verso 7, esta es la base de esta serie de enseñanzas, Efesios 1, 7 y Efesios 2, 7, pero lo que vamos a hacer hoy es empezar de aquí a un rato desde el primer verso de Efesios, el Efesios 1.1. Pero Efesios 1.7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el capítulo 2, verso 7 dice también, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Aquí el apóstol Pablo añade una palabra que es abundantes. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que estos eran los versos base de la serie de enseñanzas, las riquezas de su gracia, para que podamos aprender más y más acerca de lo que ya nos ha sido dado, o de lo que ya tenemos en Cristo, de lo que ya poseemos por causa de estar en Cristo, ¿verdad? Y es importante que nosotros eso cada vez lo tengamos más claro, porque si queremos manifestar lo que somos, tenemos que saber quiénes somos, ¿sí? Si queremos caminar en lo que tenemos, debemos saber qué tenemos. Y si queremos ver cosas maravillosas suceder en nuestro entorno, deberíamos saber también qué es lo que podemos en Cristo. Recordemos también que la parte clave es Cristo, Cristo y su obra completa. Por causa de Cristo, Cristo siendo la mayor expresión de gracia manifestada a favor del ser humano, Cristo siendo la gracia personificada, es por causa de Él que usted y yo somos, podemos y tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente recordemos que si algo hemos visto acerca de la gracia, es que la gracia no puede ser merecida y la gracia no puede ser ganada, nunca, jamás. Nosotros, y el punto que quería que viéramos hoy, antes de entrar en Efesios 1 y 2, es algo que siempre recordamos, y es la gracia nos impulsa siempre a hacer lo correcto con la motivación correcta. Es importante que entendamos eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero depende de los años que lleve en el Evangelio, pero yo recuerdo que cuando era más joven de lo que soy ahora, obviamente, ¿no?
No entiendo las risas, pero bueno, es igual. Van a empezar a caer disciplinas nada más empezar el año. Pero hoy no van a tomar la cena del Señor, ya se lo digo ahora. Pero entonces, cuando era más joven, una de las cosas que se nos decía o se nos predicaba en las famosas reuniones de jóvenes, cuando íbamos, etcétera, etcétera, es siempre que vayas a hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Eso se nos decía mucho, a los jóvenes y a los no jóvenes, ¿eh? Yo estoy seguro que muchos que llevamos años en el Evangelio habremos escuchado eso alguna vez. ¿Qué haría, verdad que sí? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Es como que eso te frena de hacer ciertas cosas, y no digo que esté mal, ¿eh? Está bien. Pero la gracia debería llevarnos a hacernos otra pregunta, no desde la condenación, sino desde el entendimiento correcto, que es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es importante que entendamos por qué hacemos lo que hacemos. No solamente que hagamos lo correcto. Hacer lo correcto está bien. Pero Evangelio, Jesús no vino para que hagamos lo correcto. Eso usted ya lo sabe, ¿verdad? Jesús vino para cambiarnos la naturaleza. Jesús vino, obviamente, para establecer el propósito eterno del Padre en la tierra, con ello unirnos al Padre. Era necesario que usted y yo podamos ser uno con el Padre, ¿sí? Recuerde que Jesús murió por nuestras iniquidades, dice Romanos capítulo 4 o 5, no lo recuerdo bien, creo que 5, o el final del 4. Jesús murió por nuestras iniquidades y fue resucitado para nuestra justificación. Usted y yo no podríamos ser uno con el Padre si no hubiésemos sido justificados primero. Es necesaria la justificación en Cristo para que podamos ser uno, porque no pueden tener comunión la luz y las tinieblas. No puede tener comunión lo santo con lo inmundo. Y nosotros teníamos una naturaleza de pecado. El pecado habitaba en nosotros. No se trataba de las acciones de pecado. Se trataba de aquello que habitaba en nosotros y que por la gracia de Dios fue totalmente quitado, ¿sí? Pero la gracia debería llevar a preguntarnos ¿por qué hago lo que hago? Hoy estamos aquí, ya sea que estamos congregados virtualmente o que estamos congregados presencialmente, pero la pregunta es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy escuchando la palabra? ¿Por qué oro? ¿Por qué participo de mi generosidad en la reunión? ¿Por qué sirvo? O sea, la gracia debería llevar a preguntarme eso, porque si algo produce la gracia, siempre serán motivaciones correctas. Estamos muy equivocados si pensamos que lo único importante es lo que hacemos. No, amados. Lo único importante no es lo que hacemos, es el por qué lo hacemos. Es el cómo lo hacemos. O, dicho de otra manera, el qué nos mueve a hacerlo. No hace falta que usted lo busque, yo sé que usted está en Efesios, pero déjeme leerle un verso y si quiere anotarlo, usted puede anotarlo. De un pasaje muy conocido, que es Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, verso 3. Dice, entendamos que siempre, o muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces se nos ha enseñado este capítulo como la característica o la descripción del verdadero amor y para que nosotros podamos caminar en amor con los demás. Pero yo, si no lo ha hecho nunca, yo le invito a que usted lea Primera de Corintios 13 entendiendo que está hablando del amor de Dios. No está hablando de cómo nosotros amamos a los demás, está hablando del único amor perfecto que es el amor de Dios. Primera de Corintios 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, repartir nuestros bienes para dar de comer a los pobres, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno. Sin embargo, dice que si no lo hago motivado por el amor, no sirve. O sea, yo puedo querer aparentar delante de todos, mira lo bueno que soy, y estar haciendo una acción buena, pero con una motivación incorrecta. La gracia, amados, siempre producirá motivaciones correctas. Por eso entender que la gracia no puede ser ganada o merecida, todo lo que va a suceder en este año, todo lo bueno que nos va a pasar en este año, no es algo que usted y yo nos podemos ganar hoy. No es algo que usted y yo nos podemos merecer hoy.
Por eso le decía, yo respeto y entiendo, y está muy bien que hagamos oraciones, que hagamos ayunos. Yo sé que muchas personas, por lo menos en el ámbito en el que se mueven mis redes sociales, tengo muchos contactos cristianos, muchas personas inician sus años con 15 días de ayuno y oración, 21 días de ayuno de oración, y está bien, no reciban esto como una crítica, está bien, si lo hacemos bajo el entendimiento correcto. O sea, si yo pienso que esos 15 días de ayuno o esos 21 días de ayuno van a bendecir el resto de mi año, es que entonces ya no está bien. Entonces ya estoy equivocado. Porque mi año no está bendecido por lo que yo hago a principios de año. Que nosotros también cometíamos ese error, nosotros entendíamos, y siempre que hemos caminado en generosidad lo hemos hecho por amor, obviamente, pero también porque, por ejemplo, había una época en la que nosotros siempre nos reuníamos como congregación, la señora Fátima, Ángel, Joana se acordarán, obviamente, Lauri, Dani, tú ya no. Pues más que nada porque eras pequeño, no por otra cosa. Pero, bueno, la señora Luisa también, José, los que llevan años, y siempre celebrábamos o intentábamos celebrar Año Nuevo juntos y hacíamos o una cena o hacíamos una reunión y orábamos. Y nosotros, cuando llegaban las 12 y nos abrazábamos y nos deseábamos feliz año, siempre buscábamos a nuestros pastores, Keila buscaba a la pastora, yo buscaba al pastor y les entregábamos un sobre. Lo hacíamos por amor, pero también porque creíamos que al entregar nuestras primicias Dios iba a bendecir nuestra economía ese año. Grave error. Grave error. ¿El ser generoso es un error? No. ¿Estaba mal lo que hacíamos? No. Porque lo hacíamos primero por amor a nuestros pastores, por agradecimiento a nuestros pastores, pero también porque creíamos que iba a venir una bendición. Como veremos más adelante, no lo podremos ver hoy casi seguro, porque el que predica se enrolla demasiado, pero como veremos más adelante, bendición es una posición. Bendición no es algo que nosotros vamos a tener que ganarnos o merecernos. Bendición es un estado continuo del Hijo de Dios. Bendición no está sujeto a lo que experimentamos externamente. Una persona que está siendo atacada por síntomas de enfermedad no es menos bendecida que aquel que está disfrutando su sanidad. Una persona que está atravesando por un momento difícil en su familia no es menos bendecida que aquel que tiene un buen momento familiar. Una persona que pueda estar atravesando una circunstancia económica complicada no es menos bendecida, hablamos de los que estamos en Cristo, obviamente, no es menos bendecida que aquel que puede estar bien económicamente y que puede estar, bien. ¿Por qué? Porque bendición es un estado continuo del creyente, algo que es inalterable, ¿sí? Pero, entonces, por eso, yo no puedo hacer algo a principios de año que produzca más bendición para mi año, porque no va a poder ser eso. Usted no va a poder ser más bendecido de lo que ya es. Entonces, la gracia viene, y eso es algo que a nosotros nos abrazó y nos encantó, si se puede decir de esa manera, desde el principio que empezamos a entender gracia. Siempre producirá motivaciones correctas. Siempre. Siempre. No solamente es lo que hago, es por qué lo estoy haciendo. No por condición, sino por amor. Exacto. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por amor? ¿Lo hago por naturaleza? ¿Lo hago porque entiendo la naturaleza que tengo? Hay muchas cosas que pueden ser buenas, pero yo necesito examinarme. Uy, qué palabra esa, ¿no? A los que predicamos gracias a esa palabra no nos gusta mucho. Pero examinarme no para examinar mi pecado, no. Examinarme en el sentido de, ¿estoy entendiendo por qué lo estoy haciendo? O sea, si yo voy a una conferencia, si yo hago un viaje, ¿por qué lo hago? Si yo salgo a las calles a predicar, ¿por qué lo hago? Si me congrego, ¿por qué lo hago? Bueno, lo hago desde el entendimiento de quién soy en Cristo. Perfecto, gloria a Dios. ¿Por qué soy generoso? ¿Porque creo que de esa manera Dios va a abrir los cielos sobre mi casa? Entonces no. No, lo hago porque entiendo que esa es mi naturaleza. Lo hago porque estoy agradecido a Dios por todo lo que Él me ha dado. Lo hago porque, por amor a Dios,
porque quiero ver la extensión de su reino. Lo hago porque Dios, en su amor, me ha concedido una paga o me permite disfrutar de un buen trabajo. Hay muchas personas que siguen cometiendo el error de pensar, no, yo no necesito, yo no voy a dar nada porque esto me lo estoy ganando yo con mi sudor. Pero si Dios no me diera la fuerza, la energía, el entendimiento, la capacidad para llevar a cabo mi trabajo, no podría llevarlo a cabo. O sea, siempre es bueno ser agradecidos con Dios. Y eso incluye generosidad. Entonces la gracia siempre me llevará a tener una motivación correcta. ¿Me congrego? Sí. ¿Por qué? Bueno, repito nuevamente, porque forma parte de mi naturaleza. Pero también porque quiero ver a parte del cuerpo de Cristo, porque al fin y al cabo aquí hay una parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Los que están conectados forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces quiero ver a esa parte del cuerpo de Cristo con la que Dios me está permitiendo relacionarme. Me congrego también porque quiero conocer más a Dios. Pero no me congrego porque quiero que Dios bendiga mi semana. Porque la bendición ya está en mí. Entonces, no me congrego porque, no, es que si yo sé que si el domingo estoy allí, entonces Dios va a bendecir mi semana. No, me congrego también porque quiero renovar mi entendimiento. Sé que tengo cosas todavía que aprender. Sé que tengo cosas todavía que conocer. Es cierto, gracias a Dios ya estamos renovando nuestro entendimiento, pero todavía debemos seguir avanzando. Debemos practicar lo que ya sabemos, debemos poner en marcha aquello que ya ha sido renovado, pero entender que hay cosas que necesitan todavía renovarse, porque lamentablemente, y aunque a algunos les cueste admitirlo, la religión ha hecho mucho daño, la religiosidad. Y todavía muchos podemos tener restos de religiosidad en nuestro entendimiento, que la palabra tiene que venir para limpiarlo. Esa es la realidad. La palabra tiene que venir para limpiarlo. Entonces, entendemos que conforme seguimos escuchando el mensaje de gracia, nuestras motivaciones irán cambiando para convertirse en motivaciones correctas. Ya no se trata de, bueno, es que tengo que dejar de pecar porque si no Dios me va a castigar, sino que dejo de pecar porque el pecado no me atrae. Dejo de pecar porque no forma parte de mí. Dejo de pecar porque soy una nueva naturaleza, una nueva criatura, soy parte de una nueva creación, el cuerpo de Cristo, y por lo tanto no va conmigo. Entonces no necesito pecar. Puedo caminar por fe, puedo ponerme en marcha y manifestar lo que somos como iglesia, pero hacerlo siempre con las motivaciones correctas, que eso es lo que la gracia siempre producirá. ¿Hago lo correcto? Sí. Amén, claro que sí. No estamos diciendo que no, pero lo importante también es con la motivación correcta. Que me mueva lo correcto. Que el motor que está activado en mi vida sea el motor correcto. Entonces no dejo de hacer lo correcto, pero sí lo hago con la motivación correcta. Aquellos que lamentablemente pensaron que al escuchar gracia pensaron que podían dejar de hacer lo correcto, es que no entendieron gracia realmente. O aquellos que al escuchar gracia pensaron que podían comenzar a hacer lo incorrecto, es que tampoco entendieron gracia realmente. Porque lo diremos, y si usted va a los archivos de iVoox, sobre todo, que hay enseñanzas de hace años, y usted escucha, usted verá que esta frase la hemos dicho, y muchos de ustedes lo saben. La gracia nos lleva a hacer lo correcto con la motivación correcta. Nunca nos llevará a hacer lo incorrecto, pero tampoco nos dejará haciendo lo correcto con motivaciones incorrectas. Nunca lo hará eso la gracia. La gracia nos enseña. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de dejarnos enseñar por la gracia. Tito dice que la gracia enseñándonos. La gracia tiene que enseñarnos. ¿A quién estamos prestando nuestro oído? ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos permitiéndole que nos enseñe? Ese es el punto. Piensen, amados, que todo lo que gira el sistema del mundo es un sistema totalmente anticristo. Esa es la realidad. Usted puede tener relaciones
en el sentido de que usted puede conocer gente y llevarse bien con gente, y es bueno, que no están en Cristo, y que usted me puede decir es que son buenas personas, y claro que lo son, pero lamentablemente siguen bajo un sistema anticristo. Ellos, sin saberlo, forman parte de ese sistema. Todos vivimos en la tierra, pero en esta tierra hay dos sistemas, el reino de Dios y el sistema del anticristo. Solo los que estamos en Cristo disfrutamos del reino. Nadie más. Solo los que estamos en Cristo tenemos el privilegio de haber sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses capítulo 1, verso 19. Aquellos que lamentablemente no están en Cristo siguen bajo un sistema de anticristo. Esa es la realidad. Ahora, no se trata de, bueno, entonces no me relaciono con ellos. No se trata de eso, pero sí se trata de ser conscientes que a veces, lamentablemente, nos aconsejarán desde una sabiduría diabólica. Esa es la realidad. Yo sé que la palabra suena fuerte, pero la Biblia habla de ese tipo de sabiduría diabólica, animal y terrenal. Es así. Y repito, y yo puedo decir, no, pero es que no son malas personas, es que no lo son. Pero lamentablemente sí tienen una influencia incorrecta. ¿Que es cuál? ¿Cuál es la influencia? Sí, pero ¿para qué esa influencia? Perdón, he preguntado yo mal. ¿Para qué esa influencia? Para alejarnos de Cristo. Porque es un sistema anticristo. Como dice José, la naturaleza de ellos, aunque ellos no lo sepan, trabaja para alejarnos de Cristo, del propósito eterno del Padre. Ellos son el enemigo y vienen a golpearnos para, de cualquier manera, alejarnos un poco de... Claro, yo no diría que ellos son el enemigo, porque ellos lamentablemente están siendo influenciados. Claro, por el diablo. Son influenciados, ese es el problema. Pero repito, que no son conscientes tampoco. Por eso no creo, por eso no creo que la Iglesia deba tomar la actitud de ir contra la gente o de decirles, no, porque vosotros sois hijos del diablo, porque no los vamos a acercar. Claro, no los vamos a acercar, sino que nuestro trabajo es predicar a Cristo. Recordemos lo que decíamos el jueves, ¿se acuerdan? Que Pablo decía, el velo solo puede ser quitado por Cristo. ¿Cuál es la labor? Nuestra labor no es convencer a nadie. Nuestra labor no es quitarle el velo a nadie. Nuestra labor es predicar a Cristo y que el Espíritu Santo y la palabra hagan el trabajo. Esa es la realidad. Antes orábamos por nuestras familias, por nuestros hijos. Yo sé que todavía cuesta más como padres, pero nuestra labor no es convencer a nuestros hijos, pero sí ministrarles a Cristo. Sí ministrarles a Cristo. Y a nuestros vecinos, y a nuestros compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, porque lamentablemente están bajo un sistema equivocado que no puede ser redimido. No olvidemos eso. El sistema del anticristo no puede ser redimido. Solo puede ser sustituido. Redimido no. Pero sí podemos ver, por la gracia de Dios, cómo personas que estaban bajo ese sistema pueden ser arrebatados, trasladados al reino de Dios, conforme el Evangelio se extiende, conforme el Evangelio va avanzando. Entonces, lamentablemente, ese sistema trabaja para alejarnos de Cristo, porque, repito, es un sistema que va contra Cristo. Es un sistema que trata de siempre sustituir a Cristo. O sea, no se trata solamente, no es que van contra Cristo en el sentido de decir, no, somos satánicos y vamos contra Dios, no, sino que tratan de sustituir sutilmente a Cristo. Por eso usted puede ver, mire, yo estaba escuchando varias personas que han tenido problemas de salud mental, ¿no? Y leyendo unos libros y escuchando cómo ellos contaban o relataban su experiencia. Y sabe, ahora están mejor. Ellos dicen, ¿no? Ahora están mejor, y lo están, por supuesto, claro que sí. Pero ¿sabe qué tienen en común todos ellos? No he escuchado 100, he escuchado 4 o 5 tampoco. Pero me llamaba la atención, ¿qué era lo que tenían en común? Todos meditaban ahora. Todos.
No, yo intento meditar por la mañana, intento meditar por la noche. Todos hacen deporte. Todos. Algunos han cambiado su alimentación. Y usted dice, bueno, Kenneth, ¿qué me quieres decir con esto? Que el ser humano es un ser espiritual y siempre está tratando de encontrar aquello que le vacía espiritualmente, ese vacío que tienen espiritual. Y si no llega el Evangelio, lo tratan de sustituir con otras cosas. Porque personas que usted no se imaginaba, ellos meditan ahora, hacen yoga. Y yo no estoy diciendo, cada uno haga lo que quiera. Pero meditan, porque eso les calma, porque en un momento específico de su vida se volvieron locos. Problemas de salud mental graves. Entonces, ¿ahora qué hacen? Meditación. ¿Por qué? Porque el sistema del anticristo lo que trata es de siempre traer sustitutos para que la gente no sea alcanzada por Cristo. Pero ahí entra la labor de la iglesia. ¿Cuál es la labor de la iglesia? Predicar a Cristo. Porque estas personas que están buscando eso, llegará un momento que alguien pueda y se les acerque y les predique a Cristo y la verdad les alcanzará y la verdad les hará realmente libres y experimentarán una verdadera vida en ellos como nunca antes la habían experimentado. Pero la iglesia tiene que ocupar su lugar o llevar a cabo su función, que es predicar a Cristo. Extender el reino, predicar este glorioso evangelio sin condenación, predicar un evangelio sin señalar a la gente y mandarlas continuamente al infierno. No se trata de eso. Escuche, no ganamos nada mandando a la gente al infierno nosotros. De hecho, no hemos sido llamados a mandar a la gente al infierno nosotros. Hemos sido llamados a predicar a Cristo. Y le voy a decir algo, si no podemos predicar a Cristo sin nombrar el infierno, es que no sabemos todavía predicar a Cristo. Nos falta aprender todavía. Porque si al final, y yo sé, porque yo he estado en esas situaciones también, y al final le tocan las narices y usted dice, sí, me tocas tanto las narices que ahora te mando al infierno. Lo he intentado por las buenas, pero como por las buenas no hemos podido, se acabó al infierno de cabeza. Pero si no podemos predicar a Cristo sin utilizar ese recurso, es que tenemos que aprender todavía. Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la gente lo que necesita es a Cristo. Y como le pregunté a uno que me decía, entonces tú no predicas del infierno, tú no sé qué, y entonces yo le pregunté a esta persona, le dije, ¿qué es lo que queremos? ¿Congregaciones llenas de personas con miedo al infierno? ¿O congregaciones llenas de personas que han entendido cuánto Dios les ama y han respondido a ese amor incondicional? Yo le soy sincero, yo no quiero que aquí venga la gente porque le tiene miedo al infierno, porque eso no nos sirve de nada. Queremos que la gente venga porque ha entendido el amor de Dios hacia ellos, han entendido que alguien murió por ellos cuando no lo merecían, han entendido que estábamos perdidos y que el único que podía encontrarnos vino y nos encontró. Y entregó su vida para encontrarnos. Y este lugar, o el lugar que sea, entienda cuando digo lugar, me refiero a la congregación, crecerá con gente entendiendo eso. No con gente que venga porque le tiene miedo a irse al infierno, sino gente que ha entendido el amor incondicional de Dios hacia sus vidas. Amén. Entonces, todo eso, y ahora dentro de la iglesia debemos entender que hay cosas que han tratado también de sustituir a Cristo. Por eso es necesario predicar la gracia, para que Cristo no sea sustituido, para que Cristo no sea sustituido por los ayunos, que no sea sustituido por las oraciones, que no sea sustituido por los diezmos, que no sea sustituido por las vigilias, sino que Cristo siga siendo preeminente por encima de todo lo demás y que nosotros manifestemos nuestra naturaleza y hagamos lo correcto, pero siempre con motivaciones correctas. Nunca sustituyendo a Cristo y pensando que algo de lo que hacemos nos está dando derecho a la herencia. Escuchen, nada de lo que usted hace le da derecho a su herencia. Es su identidad de hijo la que le da derecho de la herencia. Esa es la realidad. Nuestra identidad de hijos nos da derecho de herencia, no lo que hacemos.
¿Sí? No lo que hacemos. El hijo pródigo recibió su parte de la herencia por ser ¿qué? Por ser hijo. Y el otro hijo recibió su parte de la herencia ¿por qué? Por ser hijo. Uno para irse de picos pardos por ahí y el otro para seguir amargado en casa de su padre. Pero los dos recibieron la herencia. ¿Y la recibieron por qué? Por ser hijos. Nada más. Nada de lo que hacemos nos da herencia. Es nuestra identidad de hijos. Es nuestra posición de hijos. Amén. Ahora, Efesios capítulo 1, verso 1. Vamos allá. ¿Vamos bien? Dios es bueno siempre. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Y lo que vamos a hacer ahora es, como le decía, ver un poquito más a qué se refería o a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla acerca de las riquezas de su gracia, y lo haremos estudiando un poco los dos capítulos de Efesios. Ahora, como decía, nos ponemos un poco en contexto histórico, que sé que a veces no es lo más importante, pero sí es importante que entendamos un poquito acerca del contexto histórico, porque siempre crecer en conocimiento es importante. La carta fue escrita aproximadamente entre el año 60 y 64 después de Cristo, y fue escrita durante el encarcelamiento de Pablo en Roma. Todo esto usted lo puede estudiar sobre todo en los viajes de Pablo, en Hechos, etcétera, etcétera. Más o menos, esta carta está escrita igual que la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Es decir, son cartas contemporáneas, Efesios, Colosenses y Filemón. Y si usted lee la carta a los Colosenses junto con Efesios, verá que hay cosas que son también muy parecidas, lo que pasa que con algunas diferencias claras. Éfeso era la capital. No, perdón, era la capital de la principal provincia de Asia. Es decir, todo esto ¿por qué es importante? Porque usted necesita entender el contexto de a quién se le está escribiendo la carta. ¿Sí? Porque eso siempre es importante. A veces las leemos sin saber a quién se le está... Sí, a los de Éfeso. Pero bueno, es importante. Estaba a casi 2 kilómetros del mar Egeo. Quiere decir que era prácticamente una ciudad portuaria. Por lo tanto, allí había mucho tráfico de comercio. Era también una ciudad que creció mucho económicamente. ¿Qué había en Éfeso? El templo de Diana o Artemisa, que era sumamente importante para todos los comerciantes de la ciudad. Y esto posiblemente a usted le recuerde el momento en el que Pablo saca un espíritu de una chica, luego ellos son encarcelados, y también recuerde que cuando Pablo lleva el evangelio a Éfeso, los negociantes de allí decían, esto no nos conviene, se está convirtiendo la gente y van a dejar de comprarnos. ¿Por qué? Porque el mayor negocio de aquella época era que vendían réplicas del templo y réplicas de la diosa Diana, y por lo tanto, cuando el evangelio llegó a la ciudad, se les estaba estropeando un poquito el negociete. Así que no les hacía ninguna gracia. Aproximadamente era una población de 250.000 habitantes. Si usted quiere verlo, Hechos 18, 19 y 20 tiene la experiencia de Pablo en su viaje a Éfeso, porque esta experiencia es en el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. Ya tiene un poco de contexto histórico. Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, como dijo el famoso Jack el Destripador, ya lo saben, vamos por partes, ¿no? Chiste viejo, conocido, pero bueno, no está mal para empezar el año. Entonces, ya iremos mejorando los chistes más adelante, no se preocupen por eso. Primero, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era Pablo? Apóstol de Jesucristo. Recordemos
Ser apóstol era una función, ¿sí? Es una función. Lamentablemente algunos todavía se marean con los títulos y con las funciones, pero pastor, apóstol, profeta, evangelista, todo eso es una función. El jueves, si ustedes pudieron seguir la enseñanza, dijimos que todos tenemos un llamado, todos tenemos una asignación, si me permite decirlo, pero bueno, me gusta más la palabra llamado. Es decir, Dios nos llama a algo, o si quiere decirlo en lenguaje de Pablo, todos tenemos una carrera que correr. Todos. Y aquí no se trata del apóstol, del pastor, se trata de saber cuál es la carrera que Dios me ha llamado a mí a correr y correrla con gozo. Porque Dios cuenta con todos nosotros siempre. Dios no cuenta con los apóstoles solamente. Dios no cuenta con los pastores solamente. Dios cuenta con todos. Y lo importante, por eso es tan importante, valga la redundancia, entender que Dios tiene su propósito y que Él cuenta con nosotros para su propósito. Y saber cuál es la carrera que Dios me ha llamado a correr a mí. Porque lamentablemente mucha gente vive queriendo correr su propia carrera. En Cristo me refiero. Y muchos viven queriendo hacer lo suyo propio. Pero le voy a decir algo, lo mejor que nos puede pasar es que corramos la carrera para la que fuimos llamados. Específicamente, sirviendo en el lugar que Dios quiere que sirvamos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque hay personas que lamentablemente por circunstancias externas deciden ir hacia otra dirección que nada tiene que ver con la carrera que Dios ha puesto sobre sus vidas. Esa es la realidad. Y lo digo con todo el respeto del mundo, por favor, ténganlo claro. Pero eso es lo que ocurre a veces, lamentablemente, con personas que puedan venir de otros lugares, que a lo mejor son movidos a salir de sus países, hablo de aquellos que están en Cristo, porque hay personas que han venido de otros países y Cristo y la gracia les ha alcanzado aquí. Pero allí han salido porque la situación económica quizá no era la mejor, estaban pasándolo mal, pero tampoco consultaron a Dios si era lo que tenían que hacer. O al revés, personas que vienen aquí y dicen, no, yo voy a ir a España, me voy a hacer de oro en unos cuantos años, me voy a hacer mi mansión en mi país y luego me regreso para allá. Pero yo pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere? Porque si estamos en Cristo, deberíamos saber que lo que nosotros creemos que es nuestra vida no nos pertenece. Estamos aquí viviendo la vida de Cristo en nosotros y por lo tanto deberíamos querer hacer su voluntad en nosotros y a través de nosotros. Y si su voluntad es que yo haya viajado de X país, no voy a nombrar ninguno, pero si su voluntad es que yo haya viajado de X país a España, yo tengo que saber ahora si su voluntad es que regrese o que me quede aquí y lleve a cabo mi carrera aquí. O personas que porque externamente algo no está funcionando dicen, no, pues me voy a otro país porque me han dicho que allí hay mejores oportunidades económicas. Pero la pregunta ¿es eso parte de mi carrera? Porque si no lo es, quiere decir que independientemente de cuál sea mi situación externa, Dios va a seguir cuidando de mí en el lugar donde yo tengo que desarrollar mi carrera. Y aunque ahora se vea la cosa negra, oscura, si Dios quiere que esté aquí, pues voy a estar aquí porque Él va a cuidar de mí. Porque dentro de su carrera, Dios nunca nos va a desamparar ni a abandonar. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa si me equivoco? No piense que si se equivoca Dios le va a abandonar, porque yo no creo eso tampoco. Que a veces nos lo han predicado eso. No, te has salido, eres como era Jonás, ¿no? Eres como Jonás. Estás huyendo de la voluntad de Dios, entonces viene esto, viene la ballena, te come la ballena, esto y lo otro, el pez grande. No, Dios no nos va a castigar, ni se va a enfadar con nosotros, ni nos va a abandonar diciendo, no, te has salido de tu carrera. No, pero no disfrutamos todo lo que podríamos disfrutar llevando a cabo la carrera a la que hemos sido llamados. Por eso aquí Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. No se trata de decir, no, pues yo quiero ser pastor porque quiero ser pastor. No, ¿cuál es la voluntad de Dios?
No, yo ahora soy apóstol, porque está de moda y porque pueden manipular más y tener más dinero, pues ahora apóstol. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo lo sabía, soy apóstol de Jesucristo porque esa es su voluntad. No es lo que yo dije que iba a hacer, no, fui escogido por Él dentro de su plan y dentro de su propósito para hacer su voluntad, funcionando como apóstol. Entienda que usted tiene un llamado sobre su vida. Ese llamado es irrevocable. Los llamados y los dones son irrevocables. Quiere decir que, aunque nos equivoquemos 1.000.000 de veces, el llamado seguirá estando ahí. Esa es la realidad. Y lo maravilloso es que, como dijimos el jueves, Dios cuenta con todos, Dios habilita a todos y Dios capacita a todos para que llevemos a cabo ese llamado, pero no para que llevemos a cabo otro llamado. Si Dios me llamó a mí a funcionar como pastor, no es para que funcione como profeta. Yo no tengo la habilidad ni la capacidad para funcionar como profeta porque no es el llamado. Pero si puedo funcionar como pastor y maestro, entonces sí. Aquello, o sea donde sea, amados, sea donde sea, no solamente los 5 dones ministeriales, sea donde sea. ¿Cuál es el llamado? Bueno, pero es que no sé identificarlo. Recuerde, pongámonos a servir en lo que sea y en ese caminar identificaremos cuál es nuestro llamado. Amén. Entonces, sigue diciendo. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Empiezo por el final. En algunos manuscritos originales, las palabras de este verso que dicen en Éfeso no aparecen porque se cree que era una carta escrita para que recorriera las diferentes congregaciones de Asia. Por eso le decía antes que Éfeso era una de las principales capitales de Asia. Entonces, usted puede ver en esta carta que no hay ningún saludo personalizado. Si usted lee cartas como Romanos, Corintios, usted puede ver que Pablo saluda a personas específicas. En la carta a los Efesios no saluda a personas específicas. Por lo tanto, algunos creen que se acabó llamando la carta a los Efesios porque es como que la congregación de Éfeso era la congregación, permítame decir esta expresión, aunque no me gusta mucho, pero para que la entendamos, era la congregación madre a partir de la cual la carta habría sido distribuida a todas las demás congregaciones de Asia. ¿Se entiende el concepto? Es decir, la carta llegó a la congregación que había en Éfeso, se leyó allí, pero desde allí se distribuyó a todas las demás congregaciones y por eso se supone que esas palabras no salían o no salen realmente en los originales. Ahora, fíjese lo que dice Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí es donde nos vamos a detener. ¿Cómo nos está viendo Dios? Porque está escribiendo Pablo, sí, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, a todos los que estamos en Cristo Jesús, no nos olvidemos de esa parte, ¿cómo nos ve Dios? Santos. No, solo tiene que leer, no hay que inventarse nada, ¿eh? Santos y fieles. ¿Se imagina que el día de reunión en el que Pablo va a leer, en el que la persona responsable va a leer la carta de Pablo, aparece aquel que llevaba 1 mes y medio sin aparecer y le dicen a los santos y fieles? Y, bueno, yo no creo que sea, el fiel no soy yo, porque yo llevaba 6 semanas sin venir. O aparece el que el día anterior se había estado emborrachando y dicen a los santos, y el otro dice, pues tampoco seré yo ese, porque si supieran la juerga que me corrí anoche. Pero ese es el problema. ¿Cuál es o cómo nos estamos mirando nosotros y cómo nos ve Dios en Cristo? ¿O a qué estamos poniendo nosotros mayor atención? Por favor,
obviamente no estamos diciendo que está bien, pero sí es necesario que cada vez nosotros crezcamos en el conocimiento de saber cómo Dios nos ve. ¿De qué estamos siendo más conscientes, amados? ¿Estamos siendo más conscientes de nuestra posición en Cristo o estamos siendo más conscientes de cómo actuamos? Porque si somos más conscientes de cómo actuamos, lamentablemente nunca permitiremos que se acabe manifestando lo que somos. Es necesario que seamos más conscientes de lo que somos para que se acabe manifestando al final. Porque sí o sí lo que somos tiene que acabar afectando nuestro comportamiento. Nunca hemos dicho que no. ¿Usted alguna vez nos escuchó decir que eso no pasaría? ¿Alguna vez hemos predicado eso? Siempre hemos dicho que el árbol bueno tiene que dar ¿qué? Tiene que dar buenos frutos. Sí o sí lo que soy tiene que afectar mi comportamiento. Conforme renuevo el entendimiento, tiene que acabar manifestándose esa naturaleza que ya habita en mí. Necesito ser más consciente de lo que Cristo hizo por mí que de lo que yo estoy haciendo actualmente. Y repito, que lo que yo hago al final será afectado por lo que soy, pero debo ser consciente de lo que Cristo ha hecho en mí primero. Y este error nace de no entender la composición de nuestro ser. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. No tener claro esto es lo que produce errores, confusiones, enseñanzas incorrectas y decepciones en los hijos de Dios. Porque no tienen clara la composición del ser. No tienen claro que debemos entender que todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido hecho en el Espíritu. Pero que nuestra alma debe ser transformada. Y que estamos en ese proceso. Esa es la realidad. Con el favor de Dios, si todo sigue como hemos estado orando, meditando estos tiempos, en este 2022, queremos traer 2 series específicas que tratarán 2 puntos relacionados con estos. Uno, precisamente para hablar del alma, la transformación del alma, el ser íntegro. Y otro, el entendimiento de nuestra justicia eterna. Es necesario que eso quede claro, pero es necesario que usted entienda que usted es un ser espiritual. Y en ese ser espiritual es el que ha sido unido con Dios completamente. Ese ser espiritual es el que es uno con Dios. Independientemente de cómo nos sintamos. El problema es que en el ámbito evangélico se le ha dado mucho énfasis a lo que sienten y poco énfasis a lo que conocen. Pero yo debo conocer, soy uno con el Padre, aunque no me sienta así en ocasiones. Así como el Cristo resucitado es, soy yo en esta tierra, aunque a veces yo no me sienta de esa manera. Soy santo y fiel, aunque a veces no me comporte como tal. Pero lo soy. Y lo soy, ¿por qué? Porque Dios ha hecho eso conmigo. Conocer lo que ya somos en Cristo por su gracia es lo que nos llevará a caminar de acuerdo a eso. Si yo no conozco lo que soy en Cristo, yo no puedo caminar de acuerdo a eso. Si me siguen diciendo que soy pecador, que soy pecador, yo no voy a poder caminar como justo. Pero la realidad, amados, es que Dios nos ve completamente santos. Dios nos ve completamente justos. Dios nos ve completamente fieles. Dios nos ve completamente perfectos. Pero recuerde la frase que dice Pablo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios me ve así? Porque me ve a través de Cristo. Dios me ve así porque me ve en Cristo, porque he sido bautizado en Cristo, he sido sumergido en Cristo, he sido revestido de Cristo.
Qué triste es que hay personas a las que se les hace un curso para que puedan pasar por las aguas y a lo mejor están 6 semanas, 8 semanas, porque tienen que estar preparados para bautizarse por las aguas, tienen que estar preparados para pasar por las aguas, pero esas personas que están 8 semanas aprendiendo, qué sé yo, para bautizarse, no se les enseña realmente que han sido bautizados en Cristo, que es lo que importa. Lo que importa es que hemos sido bautizados en Cristo. Estamos revestidos de Cristo, rodeados de Cristo. Y a la iglesia se le debería enseñar eso. Estás en Cristo. No estás fuera de Cristo. No te veas fuera de Cristo. Estás en Cristo al 100%. Oh, pero no me siento así. Es que no importa cómo te sientas. Tienes que verlo. Tenemos que creerlo, amados. Ustedes están en Cristo. Oh, pero Kenneth, el otro día hice algo, pero usted sigue estando en Cristo. Y conforme abrazamos esta verdad, y conforme crecemos en este entendimiento, cada vez nos comportaremos más como lo que somos en Cristo. Nunca usaremos esa posición para hacer lo contrario a lo que somos, sino que el entendimiento de la posición que tenemos nos lleva a caminar de acuerdo a eso. Veamos algunos versos, por favor. Venga conmigo a Romanos capítulo 4, versos del 1 al 10. Romanos capítulo 4. Dios es bueno siempre. Ve, como le decía antes que tenía dudas, el verso que le decía está al final del capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:1, ¿lo tiene? Pablo hace la pregunta: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, David vio eso. David profetizó eso. Y David decía: wow, bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, es para todos. Ese es el resumen. Esto es para todos. Entonces, Pablo escribiendo dice, recordando las palabras de David: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Amados, sé que lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario recordarlo. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos. Esa es la realidad. Recuerde, ¿de qué estamos hablando? Las riquezas de su gracia. Pues ya estamos viendo cuáles son las riquezas de su gracia. En primer lugar, en las riquezas de su gracia, Dios me ve santo. Dios me ve fiel. Dios me ve justo. ¿Por qué? Porque Él no me inculpa de pecado. Porque Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. Esa es la realidad. Dios no está tomando en cuenta los pecados. No hay juicio divino cayendo sobre el ser humano. Muchos predican que todas las desgracias son
el juicio de Dios y... No, no, no. ¿Por qué? Porque Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. Porque si no, ¿para qué murió Jesús? ¿No? Es decir, si después de todo lo que Jesús hizo, todo sigue igual, entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Si después de que Jesús muriera y la ira de Dios recayera sobre él, Dios va a seguir mandando juicios sobre aquellos que pequen, no tiene ningún sentido. Jesús estaría a la derecha del Padre mirándole y diciéndole, ¿qué pasa? No entiendo qué ha pasado. Por eso debemos tener claro que Dios a nosotros nos ve completamente sin pecado. Escuchen, amados, santo es una posición. Igual que hemos dicho que bendición es una posición, es un estado, santo es una posición. O sea, usted ya tiene una posición de santo. O sea, muchos saben lo que santo significa, ¿verdad? ¿Qué significa santo? ¿Qué significa? Apartado para. ¿Sí? Santo significa apartado para. Todos los que estamos en Cristo somos santos porque hemos sido apartados para su propósito. Apartados para su plan. Es una posición que ya tenemos. Santo no es dejar de pecar. Santo es ser apartados para servir a su propósito. En Cristo, Dios nos ve completamente santos. En Cristo, Dios nos ve así. Él no nos inculpa de pecado. Por eso usted puede ver, si quiere, porque se nos va el tiempo y no tenemos mucho tiempo, pero si quiere anotar o no, yo creo que con el favor de Dios la semana que viene los veremos para que tengamos una base bíblica. Entonces prefiero que los veamos, los vayamos viendo, aunque nos tome más tiempo para tener una base bíblica. Pero ahora venga 1 Corintios 1, por lo menos para acabar hoy. 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31. Dios es bueno siempre. Entonces, si Dios me ve santo, ¿quién soy yo para verme de otra manera diferente? Si Dios me ve justo, ¿quién soy yo para verme de otra forma diferente? Yo necesito verme como Dios me ve. Yo no necesito verme como la sociedad me ve. Yo no necesito verme como los compañeros de trabajo me vean. Yo necesito verme como Dios me ve. Yo no necesito verme como la televisión diga que debo verme. Yo necesito verme como Dios me ve. Esa es la realidad. Verme como Dios me ve. Y de esa manera yo caminaré como lo que soy. Pero si yo no me veo como Dios me ve, yo no voy a caminar como lo que soy. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que siempre está el mismo común denominador? Pablo decía, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y aquí Pablo vuelve a decir, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿El común denominador quién es? Cristo Jesús. Y entonces dice, el cual, es decir, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, ¿Cristo vive en mí? ¿Sí o no? ¿Cristo vive en usted? ¿Y usted está en Cristo? Ese es el glorioso privilegio de la doble posición, Cristo en mí y yo en Él. Si Cristo vive en mí, Cristo vive en usted y nosotros estamos en Cristo, Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. Es decir, amados, todo el que está en Cristo ya tiene la sabiduría de Dios. Recuerde
¿Qué es la sabiduría de Dios? Aprender a tomar decisiones correctas hoy, que afectan para bien mi futuro. Todo el que está en Cristo ya tiene esa sabiduría. Otra cosa es que la usemos. Porque a veces, según las decisiones que algunos toman, usted dice, no, este no lo ha pillado. No lo ha pillado. Si no, no tomaría esas decisiones, no lo ha pillado todavía. Pero es así. Según la Biblia dice, es así. Tengo la sabiduría de Dios. Ya no tenemos la sabiduría que hablábamos antes, la sabiduría terrenal, animal y diabólica. No, ahora tenemos la sabiduría de Dios. Porque es Cristo que nos ha sido hecho sabiduría. Pero también Cristo ha sido hecho justificación. Completamente justificados. Somos salvos porque estamos en Cristo. No somos salvos porque estamos aquí el domingo o porque estamos conectados escuchando. No somos salvos porque oramos. No somos salvos porque leemos la Biblia. No somos salvos porque servimos o caminamos en generosidad. Somos salvos porque en Cristo hemos sido justificados. Pero también es nuestra santificación. Y también es nuestra redención. Gracias a Cristo, Él ha sido hecho. Por eso luego Pablo acaba el capítulo diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, ¿en qué debe gloriarse? Yo he prosperado porque yo siempre he sido diezmador, siempre he sido dador y por eso he prosperado. ¿En qué se está gloriando? Entonces no está practicando esto. Dios me bendijo con un buen trabajo porque yo oré y ayuné, y como yo oré y ayuné, ¿en qué se está gloriando? Pero no en esto entonces. Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, si a alguien debemos darle la gloria, solamente debería ser a Él. Porque al final lo que nosotros hacemos es un resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros, nada más. Entonces, cuando entendemos que Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, lo normal, lo natural, es darle gloria a Él siempre. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Aprendimos algo hoy? Amén. Vamos a dar gracias a papá. Gracias, papá, por habernos enseñado en este día. Gracias porque podemos seguir aprendiendo y creciendo en conocimiento. Gracias, papá, porque Cristo es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué maravilloso es seguir aprendiendo y conociendo cómo tú nos ves en Cristo. Papá, te pedimos que tú nos ayudes a vernos en Cristo, que tú nos ayudes a seguir comprendiendo quiénes somos en Cristo, para que de esa manera, conforme renovamos nuestro entendimiento, acabemos manifestando lo que ya somos. Por ello te pedimos y oramos para que el Espíritu Santo nos siga enseñando conforme volvemos a oír, conforme repasamos los apuntes o conforme meditamos en lo que hemos oído. Gracias, papá, por ello. Oramos por cada persona que ha recibido esta enseñanza y te damos a ti la gloria y la honra por cada cambio que experimentamos en nosotros. Como acabamos de leer, nos gloriamos en ti. Toda la gloria es para ti. No a nosotros, sino a ti la gloria. Gracias, papá, por todo siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos han acompañado, conectados. Gracias por estar ahí, amados. Ya saben, pueden compartir. En breve estará la enseñanza también en el canal de YouTube. Les amamos muchísimo de parte de toda la congregación aquí. Gracia y Fe. Les mandamos un fuerte abrazo de parte de Keila, de mi parte. Ya saben, el jueves, si quieren, estaremos aprendiendo, conociendo lo eterno, prácticamente llegando al final de esa serie de enseñanzas. Así que un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí. Cuídense y nos vemos el jueves.